Como decía, vamos a arrancar enseguida con nuestra siguiente ponente, que es la doctora María Ludivina Cuesta, de la Universidad de León, que es profesora titular del área de literatura española en dicha universidad. La investigación de Ludivina se centra en torno a dos líneas principales, que es la adaptación, transformación y recreación en la literatura medieval en español, de obras originalmente creadas en otras lenguas, y la narrativa de temática caballeresca medieval y renacentista. Es decir, que es un poco la perspectiva inversa a lo que acabamos de ver. Es decir, que cómo se ha recibido literatura de fuera en España y qué se ha hecho en la literatura española con aquellos elementos foráneos, ¿no?, que venían de fuera, en un contexto siempre medieval y renacentista hasta cierto punto también, entiendo, ¿no?, en su investigación. Ludivina es miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas y varias otras sociedades como la International Arthurian Society. Es decir, que creo que nos puede hablar sobre el mito de Merlín desde una contrastada experiencia tanto investigadora como lectora, claro. Ludivina tiene una cantidad indigente de publicaciones y no voy a poder leerlas todas aquí porque estaríamos la hora entera. Yo creo que simplemente reseñar un libro muy reciente que he editado, que tiene un título que me interesa mucho, Estudios sobre la fábula en la literatura española del siglo XIV, que lo editó el año pasado, en 2017. También ha escrito sobre otros temas colindantes, ¿no?, en la literatura medieval, los animales en la literatura, celebraciones y festines en los libros de caballerías, etc. Voy a darle la palabra a Ludivina para que dé comienzo a su conferencia de hoy, que es Merlín en la literatura medieval española, la transformación de un mago mítico. Cuando quieras, y muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por tu amable presentación y muchas gracias a los organizadores por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí con los estudiantes y los interesados en la literatura de esta universidad del País Vasco. No se ve en el... No. Vale, ya está. Que hay que tocar a la pantalla. Vale. Bueno, pues cuando decidí el tema, me decidí por Merlín porque me parece que es un personaje que puede representar muy bien lo que es un mito literario, lo mismo que nos comentaba hace un momento el anterior conferenciante, un mito literario que trasciende el momento histórico en el que aparece, ¿no? Entonces, de ahí el título, Transformaciones de un mago mítico, porque es un personaje caracterizado por su capacidad de transformación y quizás eso lo que todos recordamos más de Merlín, ¿no?, su capacidad de adoptar diferentes figuras. En ese sentido, bueno, pues puede competir con el clásico Proteo, ¿no?, que es el que da su nombre al adjetivo proteico, que es la capacidad de transformación. Este personaje tiene una historia literaria muy amplia. Como no sabía de qué conocimientos podíamos partir, he intentado resumir los principales hitos. No se trata igual de contarlo todo, porque no habría posibilidad ni tiempo, pero bueno, por lo menos señalar los principales hitos. Merlín nace para la literatura en la historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth, que está basada en una obra anterior de Ennio, pero que ya conecta la historia de Arturo con la historia de Merlín, o hace aparecer a Merlín dentro de la historia de Arturo. Allí ya se dan algunos de los principales rasgos que luego van a caracterizar a Merlín, como su naturaleza mixta entre humana y preternatural, puesto que aparece como un niño sin padre, hijo de un íncubo. Seleccioné una imagen de los Tristanes franceses, del Merlín en prosa francés, que es posterior a la historia de Godofredo de Monmouth, pero que es muy representativa porque arriba tenéis una representación del consejo que tienen los diablos para decidir engendrar a Merlín,
y ahí vemos representaciones de diablos medievales, que ayer en la conferencia sobre la película también veíamos otras, ¿no? Y luego pues tenemos como el diablo, este incubo, entra en la madre de Merlín para concebir a su hijo. Bueno, la conexión con Arturo la tenemos porque participa en la concepción maravillosa del rey Arturo. O sea, de las dos principales cosas que seguramente todos conocemos de Merlín aparecen ya en esta primera Historia Regum Britannia, escrita en latín por un monje galés. Godofredo trató más veces del personaje de Merlín. Veíamos en la diapositiva anterior que había hecho unas profecías también de Merlín. Y una vida de Merlín, pero este Merlín es muy distinto del otro que conecta con la historia de Arturo. Bueno, ¿qué es lo que nos puede interesar más de este otro Merlín? Pues la conexión con la naturaleza y su carácter de profeta, que es el que quedaba marcado en las profecías de Merlín. ¿Por qué no pasa? Aquí. Vale. Pronto Merlín entra en el román en francés, en verso, abandona estos otros escritos en latín, más de tipo pretendidamente histórico. Y estas obras francesas en verso ya son lo que entendemos como novelas, es decir, obras que se presentan como ficción y que son entendidas como ficción por su público. En esta obra de Weiss, Merlín queda asociado a un bosque en el que habita, ese bosque de Brocelandia, que luego en las traducciones al castellano se transforma en Darnantes, y está asociado también a la mesa redonda. En esta obra se van a apoyar los narradores franceses posteriores, entre los cuales quizá el más famoso es Chrétien de Troyes, para dibujar su Merlín cuando aparece como personaje en sus propias obras. El otro autor, Robert de Boron, escribió una trilogía artúrica en la que tenemos varios aspectos de Merlín que se conservan en la tradición posterior. Se desarrolla la historia del origen diabólico, que es la fuente de sus poderes, y esos poderes son sobre todo inteligencia, memoria y conocimiento del pasado. Luego veremos hasta qué punto eso va cambiando. También tiene poderes proféticos otorgados por Dios y aparece como un instrumento del plan divino. Dios permite la existencia de Merlín para que pueda ayudar a la pacificación del reino bretón, para que pueda recrear o refundar la mesa redonda, para que ayude al nacimiento y a la elección de Arturo y para que se convierta después en la guía de Perceval en la búsqueda y la consecución del Santo Grial. La siguiente obra importante está ya en prosa y es un ciclo novelesco conocido como Vulgata Artúrica. Como saben, se suele llamar Vulgata la versión de la Biblia autorizada por la Iglesia y que es la versión más difundida. En este sentido, se emplea también Vulgata Artúrica para referirse a este ciclo, puesto que es la versión más difundida de los relatos sobre el rey Arturo. Es un ciclo, es decir, que está organizado de forma que contiene toda la historia relacionada con Arturo, con Merlín, con el Grial, con Lanzarote, etc. Son varias novelas anónimas, todas ellas de distinto autor. Y aquí surge una nueva imagen de Merlín como fruto del pecado y de la influencia diabólica, eso se mantiene, pero ya asociado al pecado, no simplemente hijo del diablo. Es profeta de las guerras de Arturo, no tanto del Grial. Es estratega militar y consejero con poderes mágicos. Es lujurioso porque sucumbe al amor de Viviana, la dama del lago. Y por ello sufre un castigo siendo encantado en el bosque de Brocelandia. O en otros textos, Arnantes o Darnantes, porque hay muchas versiones manuscritas y los nombres suelen verse alterados
en esta difusión manuscrita no siempre permanecen tal como están en la que está copiando el copista. Y no participa en la búsqueda del Grial, puesto que desaparece antes, muere antes. Bueno, pues no acaba aquí la cosa, porque también en francés, lo mismo que la Vulgata, se escribe una nueva versión de este ciclo, se reescribe el ciclo y aparece la Posvulgata artúrica. En este nuevo ciclo se ha eliminado, se ha intentado reducir al mínimo todo lo relativo a las aventuras de Lanzarote del Lago, Lancelot, y se ha intentado dar una mayor importancia, una mayor repercusión a todo lo relacionado con el Grial. La historia de Merlín, que antes aparecía más desarrollada, también se ve resumida. Es este ciclo el que llega antes y con mayor fuerza a la península ibérica. Quizá traducido por un tal Juan Vivas, conserva el nombre uno de los manuscritos, que pudo ser un clérigo leonés o portugués. Ahí, bueno, pues los historiadores no se definen muy bien porque podría haber varios personajes históricos que encajasen con este nombre y más o menos con esta época. Y gracias a esta primera traducción de la Posvulgata, pues tenemos versiones medievales escritas en español o castellano. Además de la Vulgata y Posvulgata artúrica, tenemos una novela sobre Tristán, que primero aparece como un roman courtois en verso, escrito en francés. Varios escritores se interesan por el personaje y dejan sus versiones. Las principales son las de Berulle y la de Thomas d'Angleterre, que a pesar de ser de Inglaterra, escribe en francés. Y hay también un Tristán perdido del famoso Chrétien de Troyes. Se hace muy conocida esta historia y se difunden varias versiones poéticas en verso en otras lenguas europeas, incluso escandinavas. Y cuando llega la moda de la prosa, de volver los romans courtois a romans en prose, pues también le toca al Tristán y tenemos un Tristán en prosa francés, también en varias versiones sucesivas, porque los copistas a la vez que lo van transmitiendo o lo van copiando, lo van alterando. Y hay varias traducciones a diversas lenguas europeas y tenemos versiones italianas, incluso una versión bielorrusa que parece que descendería de un texto italiano. Tenemos una parte de la obra de Malory, que es el capítulo del cuento de Tristán en inglés. Hay versiones en catalán, de las que conservamos fragmentos, una versión al menos gallego-portuguesa, puesto que conservamos un fragmento gallego-portugués, y castellanas. Bueno, además, tenemos conocimiento tanto de Merlín, como de Arturo, como de Ginebra, Lanzarote y Tristán a través de la poesía catalano-provenzal y gallego-portuguesa, que los emplean como personajes. Y no solo eso, sino también a través de los nombres propios. La materia artúrica, por lo tanto, se difunde por toda Europa a diversas literaturas europeas y entre los textos más importantes podríamos resaltar la Tavola Ritonda en prosa italiana, que es del segundo cuarto del siglo XIV. Recordad que empezamos esta historia en el siglo XII, ¿no? La compilación de Rusticiano de Pisa, que a pesar de ser italiano y haber compartido cárcel con Marco Polo, pues escribe en francés, o La muerte de Arturo de Sir Thomas Malory, a la que ya me referí antes. Testimonian esta difusión del tema también otras artes, no solo la literatura, y es quizá especialmente famosa la Puerta de la Pescadería de la Catedral de Módena, donde se nos cuenta el rapto de Ginebra por el caballero gigante Meliagant y su rescate por Lanzarote. ¿Qué ocurre en castellano?
Bueno, pues los textos castellanos son bastante poco estudiados o bastante desconocidos. Tenemos un códice misceláneo en Salamanca que contiene varias obras y entre ellas un José de Arimatea, que es como el inicio de la historia del Santo Grial, un Merlín y unos pocos capítulos del Lanzarote. Tenemos también un baladro del sabio Merlín que se imprime en 1498 y después se vuelve a reeditar como primera parte de la demanda del Santo Grial que se imprime en 1535. La misma demanda se imprime varias veces, pero solo conservamos la de 1515 y la de 1535. El Lanzarote, que es una obra que no pertenece al ciclo de la posvulgata, sino de la Vulgata, también tiene una traducción al castellano. Y tenemos un manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid que nunca se llega a imprimir. Parece que los impresores no se sintieron con suficiente confianza como para llevar a la imprenta una obra que podría ser tachada de inmoral. El cuento de Tristán se copia a fines del siglo XV y tenemos un manuscrito en la Biblioteca del Vaticano, fragmentario, y tenemos también varios fragmentos manuscritos de otra versión diferente en la Biblioteca Nacional de Madrid. Además, se imprime en 1501 y se vuelve a reeditar muchísimas veces y es quizá el texto artúrico que tiene una mayor difusión, que despierta más interés, que gusta más, que tiene más éxito y que influye más en la literatura posterior porque va a tener un mayor número de lectores. Podemos suponer que entre los interesados en la materia caballeresca, entre los interesados en la literatura, en los primeros años del siglo XVI, pocos debieron quedar que no leyeron, que no se interesaron por el Tristán. Además, incluso su éxito hace que un autor anónimo decida continuarlo en una obra original perteneciente ya al género de los libros de caballerías, que es El rey don Tristán el Joven, en 1534. Esta obra tiene éxito suficiente como para ser traducida prácticamente en el año siguiente, prácticamente de forma inmediata, al italiano. Y conservamos ejemplares de esa edición italiana. Bueno, vamos a centrarnos entonces en uno de estos textos en el que más habla de Merlín o en el que trata más acerca de Merlín, que es el del baladro del sabio Merlín. Lo primero que quiero resaltar es el nombre de Merlín. En los textos franceses, Merlín aparece como el encantador, Merlín el encantador Merlín. Sin embargo, los textos castellanos optan por otra traducción, nos van a dar otro nombre para el mago, que va a recibir el nombre de sabio. Esto enlaza un poco con la situación de la magia en la época o cómo se concebía la magia en la época. Merlín aparece como sabio, como veremos, porque domina muchos conocimientos, muchos saberes que le permiten actuar sobre la naturaleza, pero también porque conoce el pasado, gracias a su padre Diablo, el presente, también por el mismo motivo, y el futuro, como veremos después un poquito más detalladamente, por permisión divina. Entonces, en ese sentido, es sabio. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que la magia era algo que les interesaba mucho. E interesaba mucho en la corte, en el mismo contexto cultural en el que nacen los textos artúricos, tanto de la corona de Inglaterra como de la francesa, ¿no? En el siglo XII interesa muchísimo la astronomía y en el siglo XIII hay interés por diversas formas de magia. La magia solía dividirse en magia natural, que la Iglesia más o menos permitía o no consideraba
por completo nefasta, aunque habría opiniones dependiendo de los distintos teólogos, y que consistía en un conocimiento superior de la naturaleza. Y ahí pues podríamos encontrar los lapidarios. Podéis recordar que Alfonso X el Sabio ordena escribir uno, ¿no? Sobre los poderes que tienen las piedras, para qué sirve cada piedra. Bueno, pues tenemos testimonios de piedras que se consideraba que tenían poderes mágicos, testimonios históricos de piedras que poseían distintos reyes durante la Edad Media y que creían que les iban a facilitar la salud, fundamentalmente la salud. Después también tenemos el interés de Alfonso X el Sabio por la astronomía. Son famosas en toda Europa las tablas alfonsíes, que sirven para situar el momento en el que salen y se ponen los distintos astros a lo largo de todo el año. Esos intereses entrarían pues, dentro de lo que podríamos considerar esa magia natural. También la mecánica, porque la magia tiene una relación muy clara con la ciencia, y de eso bueno, nos hablaban ayer, ¿no? También. Muy clara con la ciencia y con la tecnología. Con la ciencia en su vertiente de conocimiento, como podría ser el lapidario o la astrología, el libro del saber de astrología de Alfonso X el Sabio, ¿no? Pero también con la técnica. Entonces, pues tenemos una magia que consiste en la fabricación, por ejemplo, de autómatas. Bueno, yo tengo por aquí algunos apuntes sobre estos autómatas, pero estoy un poco preocupada por el tiempo, entonces yo creo que no lo voy a contar. Después, si hay tiempo, pues lo puedo decir. Bueno, pues hay autómatas, hay un técnico que crea incluso pues una especie de mosca que sorprende de tal manera a los contemporáneos que lo consideran como algo puramente mágico y por supuesto sobrenatural, y entonces consigue una gran fama de nigromante, ¿no? Bueno, pues el uso de las hierbas, los inicios de la farmacia, todo eso entraría dentro de la magia natural. Y luego hay otras formas de magia pues relacionadas sobre todo con la adivinación o con el dominio de los espíritus, que pueden ser espíritus benignos o malignos, que ya estaba prohibida. La magia relativa a los espíritus benignos o al dominio de los espíritus benignos pues tuvo una mayor permisividad por parte de la Iglesia, no fue condenada de forma unánime hasta una fecha relativamente más tardía, ¿no? Pero bueno, así todo estaba cuestionada, ¿no? Y hay un momento en el que sí, en el que ya se prohíbe y no se acepta ningún tipo de nigromancia. Entonces, ese dominio sobre los espíritus se considera pecado, estaría fuera de lo permitido. También pues, tenemos el uso de la magia en esas cortes. ¿Para qué se usaba? Pues fundamentalmente para conocer el futuro. Era lo que más les interesaba. Para conocer el futuro y en el lado de la ciencia, en el lado del conocimiento, para fabricar oro. O sea, les interesaba la alquimia, cuyo primer resultado era la fabricación de oro, y les interesaba también la alquimia porque el resultado último de la alquimia sería la piedra filosofal, o sea, la inmortalidad. Bueno, pues entonces tenemos testimonios de la existencia de todo esto y también de otra faceta de la magia, que no llamaríamos magia, ¿no? Que es el ilusionismo. Hay testimonios de espectáculos desarrollados en estas cortes, en los que aparecen ilusionistas que, bueno, mediante espejos y diversos trucos, pues hacen ver que objetos flotan o se mueven solos,
o que hacen desaparecer cosas, ¿no? Por ejemplo, la cabeza de alguien que desaparece. Bueno, entonces se usa la magia, por lo tanto, para la diversión y se usa la magia también, sobre todo en busca del dinero, el oro, y en busca del conocimiento del futuro. Hay otro uso de la magia en la corte, que es la magia amorosa, no solo en la corte, en la vida corriente de las personas también. Les interesa mucho este uso y ahí pues tenemos el uso de hierbas para preparar bebedizos amorosos, que entraría en esa línea de la farmacia, ¿verdad? Pero también encantamientos para dominar la voluntad y bueno, pues a todos se nos viene a la mente el que realiza Celestina sobre el hilo que vendía Melibea para encadenarla o atarla al amor de Calisto, ¿no? Bueno, y el hechizo infortunado y inefectivo que bebe el licenciado Vidriera de Cervantes también, ¿no? Ya estamos eso en una época muy posterior en la que el hechizo se entiende que no va a tener un resultado positivo, que no va a funcionar correctamente, ¿no? Que ese tipo de magia que es peligrosa y que no funciona. Algo similar ocurre con la magia, que también a partir del, con la alquimia, que a partir del siglo XVI, ya en el siglo XV, pero en el siglo XVI recibe muchas críticas y se empieza a considerar ya como una falacia, ¿no? Algunos autores incluso antes, ¿no? Porque tenemos pues a don Juan Manuel en el Conde Lucanor, en uno de los cuentos, que nos habla de un alquimista que se sirve de la alquimia para engañar y conseguir dinero y marcharse con él, supuestamente para comprar un producto que le hace falta para realizar sus combinaciones químicas de tipo alquímico. Bueno, entonces, todos estos conocimientos estaban más al alcance de los clérigos. Los clérigos, es decir, las personas con formación letrada, por lo tanto, los sabios. De ahí que Merlín vaya a recibir ese nombre de sabio también. ¿Y por qué? Pues porque incluso para invocar a los diablos o a los espíritus, benignos o malignos, era necesario saber leer, porque se hacía mediante conjuros o encantamientos, y encantar viene de cantar, ¿no? Eran conjuros que se recitaban, que se salmodiaban, que se cantaban y que se leían de libros. Así que todo eso implica que el mago tenía que tener una formación letrada. Y de ahí que en los textos castellanos el encantador se haya convertido en el sabio. Hay que tener en cuenta que el libro del que estamos hablando, el Baladro, es del siglo XV y se publica a finales de este siglo. Sabemos que existía anteriormente en esa traducción de Vivas y en el fragmento del manuscrito de Salamanca, pero no conocemos su contenido tan por extenso como lo podemos conocer a través de la versión impresa que conservamos de forma completa. Bueno, pues Merlín se caracteriza, por lo tanto, en primer lugar, por su saber. Y eso es lo que se quiere destacar en la versión castellana. Y vamos viendo ya una primera diferenciación respecto a la presentación de Merlín en las obras francesas y en las derivadas de esos textos franceses. Vemos una derivación de Merlín más propia de la cultura castellana, de la cultura en español. Bueno, pues, ¿qué ocurre con los distintos rasgos de Merlín? Conserva en los textos castellanos esa concepción diabólica. La historia de Merlín comienza con la decisión de los diablos de engendrar un hijo en una mujer con el propósito de que sirva de puente entre el infierno y la humanidad. Dicen lo mismo que Dios ha enviado a su único hijo y lo ha hecho encarnar en una mujer humana para poder atraerse al género humano a su lado, ¿no? Hacia el cielo.
y hacia la virtud y hacia el bien, pues nosotros vamos a hacer un hijo que traiga a los seres humanos pues hacia el mal y hacia el infierno. Lo que ocurre es que piensan muy mal los diablos, ¿no? Y en lugar de buscar a la mujer más peor posible, ¿no? De peor catadura moral para engendrar a ese hijo, pues quieren hacerlo imitando a Dios en la mujer mejor posible, ¿no? De mejor naturaleza. Así que, bueno, eligen a una madre que naturalmente no quiere, es muy devota, entonces pues no querría de ningún modo pues, tener relaciones sexuales sin estar casada, y para llevarla a un momento de desesperación que les permita entrar en ella, pues primero matan a su hermano, luego a su padre y a su madre, que se suicidan de tristeza, después consiguen que una mala vieja tiente a su hermana y la convierta en una prostituta y riña con la protagonista y la eche de casa incluso. Entonces, esa noche la protagonista desatiende la recomendación de un sabio clérigo, de Blaisen, que le ha dicho que no se acueste jamás sin santiguarse y sin rezar. Y como está desesperada y muy triste porque su hermana la ha echado de casa, pues se olvida y se queda dormida llorando. Momento en que el diablo aprovecha para entrar en ella y engendrar a Merlín. Bueno, aquí tenéis, sin embargo, la versión de Godofredo de Monmouth, que veis que es bastante distinta. Esa era la concepción de Merlín en Godofredo, donde bueno, pues hay un cortejo por parte del diablo, un cortejo más o menos aceptado, porque dice, después de haberme frecuentado de ese modo bastante tiempo, se unió a mí muchas veces como un hombre lo hace y me dejó embarazada. O sea, la madre es consciente de lo que pasa, ha aceptado esa relación. Veis que la historia es bastante diferente en los textos castellanos. Bueno, Merlín entonces tiene una naturaleza que es mixta, puesto que tiene una parte humana y otra parte que procede de su padre diablo. Y esa naturaleza mixta se va a reflejar en la existencia de unas características maravillosas que hacen que todo el que le ve, desde su nacimiento, se dé cuenta de que aquel niño es especial. Las mujeres que atienden a su madre pues ven que es muy velloso, tiene mucho más cabello que otro niño, tiene mucho pelo. Y bueno, recordad las representaciones que hemos visto de los diablos en las que aparecen pues, con patas de cabra, una imagen que refleja la de los sátiros de la cultura grecolatina, ¿no? Y con piernas velludas y con pezuñas. Aquí no hay pezuñas, pero sí que hay una mayor producción de vello, que refleja esa naturaleza poco humana, ¿no? Y además, enseguida crece pues de forma que parece que tiene 10 años cuando en realidad tiene 10 meses. No solo eso, sino que ya en esa época de los 10 meses, Merlín habla. Habla, pero no dice papá y mamá, dice frases enteras, se comunica perfectamente y le promete a su madre que nadie la matará, que nadie la ajusticiará por haber tenido un hijo siendo soltera. O sea, nadie la ajusticiará por su causa. Bueno, sin embargo, en cuanto a naturaleza moral, Merlín se inclina hacia el lado del bien. Y aquí vemos también el reflejo de una idea que sostiene la teología y que va a ser debatida a lo largo de la Edad Media y se va a consolidar después en el Renacimiento, que es la idea de la libre elección, la falta de predestinación.
los seres humanos son libres y pueden elegir libremente. Y así es Merlín. Y como tiene la herencia de su madre, y su madre es una buena mujer, muy cristiana, tiene el ejemplo y la compañía del clérigo que guía espiritualmente a su madre, Blaisen, que se va a convertir también en su confidente, pues elige el lado del bien. Y cuando le cuenta precisamente a Blaisen quién es él, le dice que los diablos se equivocaron, dice, pues no fueron acordados, no fueron listos, ¿no? Porque metieron mano en vaso que no era suyo, porque me hicieron en un recipiente que era esta mujer, ¿no? Su madre, que no era un diablo, que no era un diablo y que además no tenía una caracterización moral propia del mal, ¿no? Mas si ellos fueran sabios, hiciéranme en mi abuela, su abuela la que se suicidó, y así no pudiera conocer a Dios, pues ella era muy mala y perversa. Pero como han elegido mal, su madre conoce a Dios, Merlín conoce a Dios y elige a Dios, elige el bien. Merlín le cuenta a Blaisen todo lo que va haciendo, todas sus hazañas, todas las cosas que pronostica o adivina, y Blaisen las escribe. Así que Merlín también presenta no solo la faceta de sabio por ser mago y tener todos esos conocimientos, sino también por ser escritor, si bien no escribe por sí mismo, sino a través de Blaisen. Él relata, Blaisen escribe. Y presenta numerosas habilidades mágicas. Es el arquitecto que repara la torre del rey Berenguer, que no hace más que caerse, y es él quien revela que la torre se cae porque en sus cimientos están dos dragones que al removerse hacen caer la torre. Ahí vemos ya esas características de arquitecto que se van a hacer más patentes posteriormente en la historia, porque ordena que se trasladen las piedras del Círculo de los Gigantes, que bueno, pues son las piedras de Stonehenge, ¿no? Y cuando van allí los servidores del rey, para intentar meter aquellas piedras tan enormes en los barcos, no son capaces ni siquiera de moverlas. Merlín, con su arte mágica, no se explica cómo, pero consigue hacer subir a las piedras a los navíos y después desembarcarlas para que sean las piedras con las que se va a construir la catedral, la iglesia principal de la capital del rey. Además, a la muerte del rey Padragón prepara la prueba mágica de la espada en la piedra. Esto no se cuenta en el Baladro, pero por otros textos sabemos que estaría en los manuscritos castellanos, en la parte perdida. Y lo que sí que se nos cuenta en el Baladro es ya la escena en la que Arturo saca la espada de la piedra. Pero no se nos dice que ha sido Merlín quien la ha metido ahí. Pero sí que mete otras espadas, porque hay otra espada que aparece ya en la demanda y que tiene que sacar Galaz, el caballero que va a poder sentarse en la silla peligrosa de la mesa redonda. Además, prepara unas candelas mágicas que iluminan la boda de Arturo. Artilugios de ese estilo son mencionados en estos trucos de ilusionismo que he comentado, que se conserva testimonio histórico de ellos. Y también hace dormir a un caballero de repente, a media carrera, cuando se dispone a asesinar al rey. Pero seguramente
la cualidad que más destaca de la magia de Merlín es su capacidad de transformar las apariencias. Es seguro que la que más recuerda a todo el mundo, ¿verdad? Esta capacidad de transformarse, que también mantiene en los textos escritos, ¿no? Porque aparece dibujado de distinta manera por distintos escritores. Bueno, pues esta capacidad de transformarse se da desde el principio de su historia. Es capaz de presentarse como un viejo, como un tullido, como un niño. Se presenta así a los distintos reyes a los que sirve, de forma que no son capaces de reconocerle ni él ni los miembros de la corte, aunque le hayan visto más veces, hasta que él quiere ser reconocido. Y bueno, por ejemplo, ahí tenéis un fragmento de los muchísimos en los que en el Baladro se nos cuenta que un personaje habla con Merlín y no es capaz de reconocerle hasta que Merlín se lo dice. Le dice quién es y se muestra ante él. Bueno, ya 5 minutos, vale. Vale, voy a ir más rápido. Seguramente esta capacidad de Merlín es también la que le permite transformar a otros. Y en el Baladro se cuenta cómo transforma a Uther en el duque de Tintagel, digo los nombres como aparecen en el texto castellano, mediante unas hierbas. Coge unas hierbas y las frota por la cara de Uther, del rey, de su sirviente y de sí mismo para tomar la apariencia del duque y de los sirvientes del duque y que de esta manera Uther pueda hacerse pasar por el esposo de la duquesa de Igerna y pueda así concebir a Arturo. Bueno, pues ahí vemos cómo no se trata de ilusionismo, sino de algo que se consigue mediante hierbas, pero que en cualquier caso no hay intervención tampoco de cualidades diabólicas en este aspecto, ¿no? Sino un conocimiento de la naturaleza, del poder de las hierbas. Y el otro aspecto en el que destaca Merlín es en su capacidad profética. Esta capacidad profética, como mencioné antes, el mismo Merlín ya desde el principio insiste en muchas ocasiones en que la posee gracias a la permisión de Dios. El conocimiento del pasado y del presente lo tiene por su origen, porque es hijo del diablo, y Dios permite que lo mantenga, que mantenga esta cualidad que le es propia por su origen, pero además le concede una cualidad más, una capacidad más extraordinaria, que es esta capacidad de conocer el futuro. Merlín hace muchísimas profecías a lo largo de la obra para los distintos reyes a los que sirve, les anuncia guerras, les anuncia muertes de enemigos, les anuncia a Uther y a Pendragon la llegada de los sajones, por ejemplo, les anuncia que uno de ellos morirá en batalla. Incluso es capaz de pronosticar su propia muerte, ¿no? Que le cuenta Blaisen, dice, yo he tenido un sueño esta noche, he soñado esto y esto significa que voy a morir de esta manera. Dice, lo que pasa es que, aunque sé cómo va a ser, no sé quién va a ser, porque Dios no permite que sepan todas las características de mi propia muerte para que no la pueda evitar. Entonces, bueno, esa capacidad profética de Merlín se hace más evidente todavía en el Baladro, que sirve de primera parte a la demanda de 1535, porque allí se añade al final de la obra una sección de profecías de Merlín, todas ellas relacionadas pues, con la historia reciente o con acontecimientos que se prevé que van a suceder en un momento inmediato, pues éxitos militares sobre todo, relacionados con la monarquía y relacionados con la conquista de Tierra Santa, etc. Esta fama de Merlín como profeta se extiende a otros textos y, por ejemplo, en el poema de Alfonso XI del siglo XIV, pues tenemos que se incorporan varias profecías de Merlín relativas a este rey y a sus éxitos, ¿no? Entonces,
dice de él, Merlín: habrá un león coronado en la provincia de España, será muy apoderado, señor de muy gran compañía, sabedor e buen varón, vivirá siempre en guerra, muy bravo del corazón y muy señor de su tierra, para referirse al rey. O sea que Merlín se utiliza también para propósitos políticos, para conseguir una mejor caracterización de los reyes que están en el poder. No me va a dar tiempo, me voy a saltar bastantes cosas. Es estratega y consejero real, ahí hay un ejemplo. Bueno, sirvió a diversos reyes, a 4 reyes distintos, he mencionado. Y a lo largo de ese servicio, pues tiene ocasión muchas veces de aconsejarles, pero no solo de aconsejarles, sino incluso de decirles qué estrategia concreta tienen que utilizar en una determinada batalla para conseguir vencer, para conseguir el resultado que buscan. En la historia de Arturo, más directamente con Arturo, tenemos su intervención en el nacimiento del héroe. También en la llegada de Arturo al trono, es él quien revela que es hijo de Uther, ¿no? Ante la corte, el que hace que su propia madre lo pueda reconocer, ¿no? Es además casi como un padre de Arturo, como él mismo dice, el rey te entregó a mí, y por lo tanto yo ayudé a concebirte, yo he sido quien te he recibido sin bautizar, yo te he llevado a bautizar, he hecho que te bautizaran, te he puesto nombre y te he entregado para ser criado a el caballero que lo alimenta y lo mantiene hasta que tiene 16 años, ¿no? Y dice, y por lo tanto podría considerarme tu padre, pero no, tu padre es el rey Uther y tu madre Igerna. Bueno, interviene también el matrimonio de Arturo en la elección de Ginebra como esposa y en la adquisición de la mesa redonda que ya le había ayudado a fundar al rey Uther. Sin embargo, bueno, esa mesa se había perdido y bueno, pues tiene que recuperarla del padre de Ginebra. Otro aspecto de Merlín son las relaciones amorosas. Tiene 2 en el Baladro, una con Morgana y otra con Nemina, se la llama en el Baladro. En ambos casos se enamora y ellas, a cambio de corresponderle, a cambio de su amor, le piden que comparta con ella sus conocimientos mágicos. Morgana así lo hace y bueno, pues se cuenta que llega incluso a tener un hijo de Merlín y Nemina va retrasando esa compensación amorosa hasta que tiene suficientes conocimientos para librarse de Merlín y evitar pagar esa deuda sexual que tiene con él. Este es uno de los aspectos que relacionan en mayor medida a Merlín con la magia diabólica, porque en otros pasajes de la obra se nos cuenta cómo Morgana, una vez que tiene estos conocimientos que ha adquirido a través de Merlín, pacta con el diablo, se convierte por lo tanto en nigromante, ¿no? Pacta con el diablo y desde ese momento, dice, se vuelve fea y lujuriosa, de forma que tiene varios amantes. Ya anteriormente muy casta no era porque también había estado relacionada con Merlín simplemente para obtener un beneficio. Bueno, en el caso de Nemina nos encontramos el caso opuesto. Aprende el saber de Merlín, pero consigue conservarse dentro del lado de la magia blanca, de la magia natural, y consigue conservar también su virginidad y su virtud. Por lo tanto, no se ve absorbida por ese espíritu de lujuria que implica la relación diabólica. Digo espíritu de lujuria como lo dice el texto,
no cambió ahí nada. Entonces, bueno, pues Dios le permite que orqueste y organice la muerte de Merlín, empleando contra él los mismos poderes que le ha enseñado. Le hace dormir para encantarlo en su cueva y librarse así de él. Bueno, la orientación moral de Merlín es objeto de un comentario especial en este momento por parte del autor. Hasta ahí, Merlín siempre ha defendido que él ha optado por el bien, que ha optado por Dios, aconseja a los reyes que se confiesen antes de la batalla, por ejemplo. Bueno, pues tiene un comportamiento completamente cristiano. Las actuaciones mágicas en las que interviene caen dentro de la magia natural o no se ve magia diabólica en ningún caso. Pues uso de hierbas, transporte mágico, que entraría un poco en esa línea de la técnica, ¿no?, que hemos comentado, hacer dormir, pues igualmente sería con hierbas. Cuando transforman la apariencia no lo hace para conseguir que Uther pueda tener un hijo con Igerna, no lo hace utilizando una magia negra, ¿no?, y tampoco sometiendo la voluntad de la reina, sino mediante una forma de ilusión, ¿no?, una forma de ilusión. Entonces, bueno, sin embargo, él es culpable de que Igerna haya pecado, aunque sea involuntariamente, haya sido infiel a su marido, de que el niño haya nacido fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. Y entonces Nemina, la doncella del lago, justifica el realizar su encantamiento sobre Merlín, diciendo que es hijo del diablo y sus obras hacía, y que intentaba deshonrarla y hacerla perder su virginidad que había ofrecido a Dios, y que por tanto ella tiene todo el derecho de defenderse e impedirle que pueda hacer esto. En el momento de su muerte, Merlín, en los textos castellanos, a diferencia de lo que ocurre en toda la tradición anterior, da un vuelco total. Esto es exclusivo del Baladro. En el momento de su muerte recuerda su propio origen diabólico y entrega su alma al diablo. Algo sorprendente, porque hasta ese momento, como digo, Merlín siempre se ha mantenido en el lado del bien. Sin embargo, su magia sí ha tenido consecuencias, aunque sea una magia permitida, ¿no?, sí que ha tenido consecuencias inmorales, y a eso achaca él su castigo. Así que dice a los diablos: ¿por qué no vienes tú por mí con tu grande y mala compañía de tus sirvientes y hazme tener mala fin, que yo soy tu carne? Ven y tómame, que de ti vine por mi mala ventura y a ti me quiero tornar. Soy tuyo desde el comienzo, que siempre fiz tus obras, que yo no quiero ni amo sino a ti, y a ti ruego y a ti demando que no me dejes. ¡Ay, infierno, que siempre estás abierto para mí y para otros! Alégrate que Merlín entrará en ti, y a ti me doy derechamente. Y lanzando un desgarrador grito que se oye en todo aquel lugar, muere. Tendría que contar más cosas de la demanda, de cómo aparece en la demanda, o cómo aparece en el Tristán, como profeta especialmente, pero bueno, lo voy a dejar aquí. Simplemente recordar que el personaje pasa a la literatura posterior. Tenemos una versión femenina de Merlín en el personaje de Urganda, del Amadís de Gaula, que va a servir de modelo para otros libros de caballerías, en los que tenemos una multitud de magos, tanto buenos como malos, y entre los buenos, es decir, entre los protectores de los héroes, pues el modelo
sobre el que están diseñados es Urganda y a través de Urganda Merlín. Y en el Quijote se recuerda a Merlín en la segunda parte en 2 ocasiones, en la cueva de Montesinos, donde aparece como el encantador que tiene allí encantados a un montón de personajes, ¿no? Y aparece también en la figuración escénica de los duques, en la que el personaje dice que tiene la misma figura de la muerte, descarnada y fea. Aparece con esta figura y comienza a hablar y se presenta de esta manera. Yo soy Merlín, aquel que las historias dicen que tuve por mi padre al diablo, mentira autorizada de los tiempos, príncipe de la mágica y monarca y archivo de la ciencia zoroástrica, émulo a las edades y a los siglos, que solapar pretenden las hazañas de los andantes bravos caballeros, a quien yo tuve y tengo gran cariño. Bueno, pues sí, creo que ya me he pasado muchísimo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Lucivina. Que conste que hay en el ordenador, se supone que quedan 5 minutos. Sí, sí. Quería reservar unos minutos para preguntas posibles. Yo creo que tiene que haber muchísimas preguntas acerca de la figura de Merlín en la literatura española, que para mí, desde luego, no era muy conocido. Tenemos varios minutos para preguntas, así que os animo a plantearles cualquier cosa a Lucivina, que estará encantada de contestar. Sí. Bueno, puedo preguntar yo algo, ¿no? Supongo que todos conocíais la faceta de Merlín como mago que transforma las apariencias, ¿no? Como arquitecto es menos conocida, ¿verdad? Y como profeta es así, pero quizá no tanto como la de transformación. Sin embargo, esa era la principal durante la Edad Media, es la principal con la que aparece y con la que se le recuerda y con la que se usa, ¿no? Se le usa, como digo, políticamente. Yo no sé, si pudiera destacar una característica principal que viene exclusivamente de la tradición castellana, la aportación principal que hubo de las versiones castellanas. Sí, la aportación principal es la visión que da de la magia, ¿no? Es una visión muy negativa, no es la que tenía en la tradición artúrica, donde hay otras magas, fundamentalmente mujeres, y ahí, bueno, pues tenemos un poco de misoginia medieval, que sí que presentan la magia, el lado oscuro de la magia, o la magia como el mal, ¿no? Sin embargo, la magia de Merlín era siempre positiva, servía para guiar al reino a buen puerto, ¿no? Incluso él lo dice, si yo viviera, si yo pudiera evitar mi muerte, salvaría a Gran Bretaña de todos los problemas que le van a sobrevenir cuando yo falte. Pero, sin embargo, la versión castellana da este giro, da este vuelco, presentando la magia como mala en sí misma, incluso aunque no sea diabólica, aunque no tenga esta vertiente diabólica. De hecho, Merlín se contamina o se contagia de ese espíritu de lujuria que posee también a Morgana por pacto diabólico, aunque él no realiza ningún pacto diabólico. Su magia, aunque él pretende emplearla para el bien, tiene unas consecuencias que llevan a pecar a otros, ¿no? A la duquesa Igerna, o que lleva a que el niño Arturo no pueda ser criado como hijo del rey, que lleva a que su reconocimiento como heredero del reino sea conflictivo,
que conduce a la guerra también, porque precisamente por eso hay algunos que no acaban de reconocerle o de aceptarlo como rey, y hay una serie de guerras hasta que consigue imponerse. Entonces, bueno, se ve como ese lado menos positivo de la magia, o como la magia tiene una vertiente negativa en sí misma. Igualmente, los consejeros del rey Berenguer, el primero de los que sirve Merlín, aparecen como astrólogos, o sea, son capaces de profetizar, pero se supone que lo hacen a partir de su conocimiento de los movimientos de las estrellas. Sin embargo, se equivocan en su profecía, en su predicción, una predicción que realizan sobre Merlín mismo. Y Merlín dice que eso es porque los diablos aprovechan que quieren desentrañar el futuro para engañarlos. Entonces se ve cómo toda esa magia queda un poco contaminada, incluso aunque se pretenda emplearla con un buen fin, o aunque no tenga ese origen diabólico. Sin embargo, bueno, en los libros de caballerías lo que va a predominar es la imagen de Merlín como sabio. Esa transformación que hace el baladro, que es exclusiva de este texto, ¿no? No se mantiene en los libros de caballerías castellanos, donde predomina el carácter de Merlín como protector del héroe, como vigilante del héroe, como guía del héroe, y cuidador del mismo hasta que alcanza la madurez, ¿no? Entonces es esa vertiente, sobre todo, la que predomina en Urganda, que se ve claramente que está diseñada sobre el modelo de Merlín, porque también tiene la capacidad de alterar su apariencia y de aparecer como joven o como vieja en distintas figuras. Y, de hecho, su sobrenombre es Urganda la desconocida, ¿no? Y después, en el resto de libros de caballerías, vamos a encontrar magos protectores de los héroes y magos que protegen a otros héroes y por lo tanto son enemigos del protagonista, ¿no? del héroe protagonista. Entonces son negativos para él. Y ambas líneas son recogidas por Cervantes en el Quijote, aunque en el Quijote, en contra de lo que sucede en la mayoría de los libros de caballerías, lo que tenemos es más la presencia del mago oponente que persigue al caballero, que no la del mago benefactor, que está ahí, pero que no le vemos actuar, porque todo es fantasía de Don Quijote principalmente. Pues muchísimas gracias una vez más, Ludivina, por esta trayectoria también a través de las tierras castellanas. Gracias de nuevo por venir y contarnos todas estas historias nuevas para muchos de nosotros, seguro. Pues muchas gracias a vosotros por vuestra paciencia.